La semana pasada hablamos de la definición un poco. Los que no estuvieron pueden ver el video de la página en YouTube. Hablamos acerca de los dos lados, ¿lo recuerdan? Dos lados de la justificación. El elemento negativo es que Cristo pagó el castigo. Entonces, ¿por qué podemos ser perdonados? Porque alguien fue castigado en nuestro lugar, ¿lo recuerdan? No es de a gratis, alguien pagó un precio. Pero muchos se quedan nada más a la mitad y ven la justificación solamente con el elemento negativo. Oh, Cristo me perdonó, pero de aquí en adelante depende de mí. Y eso es muy grave, porque si de aquí en adelante, después de que Cristo te perdonó, pero de ahí en adelante, después de que te convertiste en cristiano, y de ahí en adelante depende de ti, entonces tú vas a tener que ser responsable por los pecados que practiques en tu vida cristiana. Y es muy grave porque muchas veces pecamos aún en ignorancia. ¿Se acuerdan que se los expliqué? ¿Cuántas veces todavía no pecamos contra nuestros hijos, contra nuestras esposas, contra nuestros esposos? Y pecamos en muchas áreas que ignoramos porque no hemos aprendido a hacerlo mejor. Entonces, si nosotros vamos a tener que ser responsables por nuestro récord de justicia delante de Dios, ya siendo cristianos, estamos en peligro de ser condenados. No sé si eso les quedó claro. El segundo lado es la justicia de Cristo. O sea, no solamente Cristo es castigado en mi lugar para que yo pueda tener perdón, pero también el récord perfecto de Cristo, porque Cristo vivió una vida. Él vivió, ¿verdad?, en la tierra desde que nace hasta aproximadamente 33 años, y Él vivió una vida perfecta. Y esa vida perfecta tiene que estar delante de Dios para que Él me pueda justificar, porque si yo pongo mi vida delante de Dios, ¿qué nos va a pasar? Nos encontramos todavía culpables, porque seguimos pecando, ¿sí o no? Como creyentes pecamos. Ya no en el mismo sentido que cuando éramos incrédulos, pero todavía seguimos pecando. Entonces la idea del elemento positivo es, completando el otro, es como si fueran dos mitades que completan la naranja o el círculo. Tanto lo que hace Cristo por nosotros es ser castigado en nuestro lugar, pero también el récord de la vida justa de Cristo se pone en nuestra cuenta. ¿Sí? Y es ahí donde la salvación no se puede perder, porque aquellos que dicen que la salvación se pierde, ¿qué es lo que hacen con el récord de la justicia perfecta de Cristo que fue puesto a mi cuenta? Tendría que decir que la justicia de Cristo, el récord de Cristo en mi vida no es suficiente. ¿Qué piensan? ¿Sí me explico? El récord de Cristo, de la vida perfecta que vivió, ¿a cuenta de quién se puso? Del que creyó. ¿Sí? Entonces ese récord queda en tu récord, en tu archivo. Cuando tú te presentas delante de Dios, después de que tú mueres y estás ante el tribunal de Dios, ¿cuál récord se va a presentar delante de Dios? ¿Tu récord o el récord de Cristo? ¿El récord de tu vida cristiana o el récord de Cristo? No lo he convencido. El de Cristo. El de Cristo. Porque si se presenta el tuyo, ¿qué va a pasar? No vas a alcanzar la gloria de Dios. Entonces el récord de Cristo es el que se va a presentar delante de Dios, y el Padre te ve a través de Cristo, y el Padre te acepta. ¿Por qué? Porque te ve a través de Cristo. Entonces esas son buenas noticias para nosotros. Esas son noticias que producen gozo, alegría en nuestro corazón, que producen la motivación para querer hacer algo por Cristo. Porque imagínate, te dio su perdón, pero también se te dio su récord perfecto de justicia. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo fue puesta a tu cuenta. Entonces, les voy a hablar de estos 5 conceptos que se han dado un poquito a lo largo de la historia. El católico romano es el muy general. Todos hemos escuchado acerca de la iglesia católica romana, y siempre aclaro lo de romano porque ustedes tienen que entender que en la historia que pasó con Roma y el cristianismo hubo una fusión. No sé si han leído un poquito acerca de la historia. Uno de los emperadores sueña con la cruz y dice que a través de la cruz Dios iba a dar victoria, pero pareciera ser que este hombre nunca dio fruto de un verdadero creyente. Simplemente abrazó el cristianismo y lo impuso
al gobierno o lo impuso a la nación de Roma, y todo niño que comenzaba a nacer en Roma oficialmente era declarado creyente, cristiano, ¿verdad? Católico, romano, y se fue extendiendo eso a apostólico, unas 4 cosas más. Pero se comenzó a establecer como una institución política más que como una vida activa de fe. ¿Sí? Cada persona que nacía en Roma era ahora ya un creyente, sin preguntarle en absoluto, sin depender necesariamente de su fe. Entonces, aún a tal grado que el catolicismo, hablando del cristianismo, era impuesto a la fuerza. Ustedes saben cómo llegó el cristianismo católico romano a México. ¿Cómo llegó? ¿A través de qué? De los españoles. A través de fuerza, a través de muerte, a través de violación, a través de imposición, de intentar de cambiarles la cultura e imponerles esto que era una nueva religión para nuestros antepasados. Y cuando hablamos de los siguientes conceptos, hablamos de Piscator, Ociander, Arminio y Bartiano, son apellidos de hombres que trataron de desarrollar la idea de la justificación. Entonces yo te quiero enseñar un poquito qué enseñó cada uno y por qué están mal, por qué estuvieron mal, aunque fueron hombres que posiblemente produjeron bien en otras áreas o en otros conceptos, pero en qué fallaron en la justificación. Vamos a ver, por ejemplo, el primero, el católico romano. ¿Qué idea tiene la Iglesia Católica Romana en cuanto a la justificación? Les voy a leer y les voy a pedir que si ustedes quieren anotar o agarrar lo más importante, sería casi imposible ponerlo todo en el pizarrón. La Iglesia Católica Romana tiene una idea de infusión. Esta palabra la vas a escuchar, infusión. ¿Me ayudarían a definir esta palabra? ¿Qué es infundir? Infusión. Unir. Unir. Mezcla. Mezclar. Como meterle algo adentro a alguien. Infundir. Entonces la idea de la Iglesia Católica Romana es que la justificación es infundida, metida adentro de la persona. Como si de alguna manera la persona fuera hecha justa. Pero es algo equivocado, porque la justificación, ¿con qué tiene que ver? ¿Con ser hecho justo o con ser declarado justo? Declarado. Ser declarado. Con ser declarado justo. Acuérdense que explicamos la diferencia entre un doctor y un juez, ¿verdad? El doctor, ¿qué es lo que hace? Mete las manos y opera al paciente. ¿Qué hace el juez? Declarar. Declara, solamente da una declaración. Y aunque la persona siga siendo culpable, si el juez da el fallo a favor de esa persona y es declarado justo, es declarado justo. Entonces la justificación no es que Dios nos hace justos, porque si nos hiciera justos, entonces ¿por qué seguimos pecando? ¿Verdad que cuando nos convertimos a Cristo todavía seguimos pecando? Sí. Entonces la idea de la infusión es errónea. ¿Por qué? Porque el hombre sigue pecando. Entonces, si realmente fuimos infundidos con esa justicia y está dentro de nosotros, ¿por qué no nos hacemos perfectos? Cuando Cristo nos justifica, es una declaración de un juez que nos declara inocentes ante su tribunal. Ya no somos culpables. Pero nos declara inocentes cuando todavía somos pecadores. Esas son las buenas noticias, ¿verdad?, del Evangelio. Que Dios declara inocentes a los que merecen ser castigados y son culpables de pecado. Entonces, ¿qué otras cosas le puedo decir de este concepto? Ellos entienden que la justificación es como una infusión de esta virtud, como si se nos metiera. Y dicen que después del bautismo queda removida la corrupción de pecado. O sea, ellos entienden que cuando una persona es bautizada, sumergida en el agua, y ustedes saben que practican mucho el bautismo aquí a los babies. Si la corrupción del pecado quedara removida cuando se bautiza a un niño, ¿por qué el niño crece y sigue pecando? Vuelvo a la misma cuestión. Entonces la justificación no tiene que ver con infusión, como si se nos metiera una justicia y nos hiciera perfectos, nos transformara totalmente, sino tiene que ver más con una declaración. Somos declarados inocentes ante su tribunal. No hay nada que nos pueda condenar. ¿Por qué? No porque seamos perfectos, sino porque alguien fue castigado en nuestro lugar
y el récord de Cristo está a nuestro favor, ¿sí? Entonces por eso este concepto está erróneo, porque si tú abrazas ese concepto, ¿qué es lo que va a suceder? Que tú agarras una idea como de buenas obras. Entonces, ¿qué pasa con una persona que cree de esa manera? Él va a pensar que el favor de Dios se obtiene a través de que está haciendo más buenas obras. Y la persona nunca va a poder realmente decir que ha sido justificado. Siempre va a estar tratando de ganarse la justificación, como si fuera algo que puede obtener una vez que él ya ha mejorado en sus obras. ¿Me explico? Ese es el problema con ese tipo de conceptos. Entonces, si las personas entienden mal eso, no han entendido la verdadera salvación. Ellos ven la justificación y la confunden con la santificación. La vamos a ver más adelante. ¿Han escuchado esta palabra? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significa? A ver, recuérdenme. Ese me olvidó. A ver, recuérdenme qué significa la santificación. ¿Qué es ser santo? Apartado, esa es la palabra original, apartado. ¿Qué más significa ser santo? Si la leyéramos en español, ¿qué significa ser santo? ¿Alguien bueno, alguien que no peca? ¿O cómo lo definiríamos? A ver, ayúdenme. ¿Qué es ser santo? Ser guardarte. Guardarte del pecado. Ok. Ahora, la Iglesia Católica Romana mira la santidad como algo que es un proceso. Y ese proceso es algo que vas obteniendo, ¿verdad? A medida que vas madurando más. Pero ¿cuál es el error que se comete? Por ejemplo, ¿a quiénes son a los que declara santos? ¿A todos los creyentes? No, ¿a quién declara santos? A los que fueron supuestos, a los que hicieron mayores obras. A los que hicieron mayores obras y que ya están muertos, ¿verdad? Y hasta cierta manera la autoridad que tiene la iglesia es, ellos declaran a alguien que fue santo. No recuerdo la palabra que utilizan exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Confunden la justificación con la santificación. Las confunden. La santificación sí es si Cristo ya fue castigado por mis pecados y la justicia de Cristo está a mi favor, ¿en qué momento me convierto en un santo? En el instante. En el instante que Creí. creí. ¿Sí? Porque ya no soy culpable de los pecados porque alguien ya fue castigado en mi lugar y la justicia de Cristo, su vida perfecta, está a mi favor. Entonces, soy declarado en ese mismo instante como santo, pero no me quedo ahí. Sigo creciendo en carácter y en madurez. Entonces mi santificación sí se puede mirar como un proceso. Soy santo porque ya no soy culpable más, pero el récord de Cristo está en mi vida. Entonces Dios me mira como alguien que nunca he roto un plato. Soy santo delante de Dios. ¿Sí? Pero si ese bebé se queda como bebé y no madura, bueno, está estancado. A través del conocimiento de la palabra de Dios y su vida de relación con Dios, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir madurando. Se va a comenzar a ver Cristo cada vez más en él. Y eso llamaríamos a la santificación. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica Romana? Mira la justificación como no como algo y la justificación no es un proceso, es algo instantáneo. ¿Sí? Ocurre nada más una vez. No, la justificación no puede estar ocurriendo
Cada que yo peco y digo, Señor, perdóname por mi pecado, me tuvo que volver a justificar otra vez. ¿Por qué? Porque ¿qué estarías diciendo del perdón de pecados y de la justicia de Cristo? ¿Qué estaríamos diciendo? Que no es suficiente. Que no es suficiente, que otra vez, o sea, pareciera ser que otra vez tengo que regresar otra vez a este proceso y como que si Cristo tuviese que ser otra vez muerto, crucificado otra vez y castigado, tuviese que ser muerto y castigado por mis pecados y otra vez resucitado para que me favorezca. Y la justificación es algo instantáneo, ocurre solamente una vez. Cuando a ustedes o a mí me ocurrió, hay veces no lo entendemos bien porque no tenemos el conocimiento suficiente. El que no lo entienda bien no quiere decir que no me haya sucedido. ¿Sí me explico? Pudimos haber creído, pero como todavía pecamos, nuestro pecado nos hace batallar y que nos confundamos, que a veces nos sentimos indignos todavía de Dios. ¿Sí te ha pasado? Que te sientes culpable, que te sientes como que no, como que, ay Señor, es que, como que te sientes todavía que no eres suficiente para que Dios te acepte. Y la justificación, ¿a qué nos tiene que ayudar? A que totalmente la culpa cada día sea más aniquilada en nuestra vida. Que la culpa sea removida cada día más de nuestra vida y que podamos entregarnos cada día más libremente a Dios en gratitud, en amor, en agradecimiento. Imagínate, si invirtiéramos un poquito más de tiempo en entender la justificación, batallaríamos menos con nuestras emociones. Trataríamos cada vez menos de impresionar a la gente o de querer quedar bien con la gente, como que si quisiéramos de alguna manera impresionar a los demás para que vean que somos buenos o dignos del favor de Dios. Cuando Cristo ya nos favoreció completamente, ya te favoreció. Aún antes de la fundación del mundo, ya te favoreció, murió por tus pecados, ya puso su justicia perfecta en ti. Entonces ahora tú te puedes acercar ante el trono de Dios, ¿verdad? Con libertad. Y yo te voy a explicarles entonces qué hacemos, ¿verdad? Con nuestros pecados que todavía cometemos. ¿Por qué todavía debemos de confesar nuestros pecados que todavía nos hacen sentir culpa? Porque no podemos decir, vivo una vida de pecado, todavía voy y no sé, miro pornografía, bueno, y la voy a tomar como algo que puedo hacer cada que yo quiera porque de todas maneras Cristo ya pagó por mis pecados. Y eso no puede ser posible porque una persona que ha sido perdonada y que ha recibido la justicia de Cristo no va a querer más andar en pecado. Es incongruente que una persona que ha recibido el amor de Dios todavía quiera seguir amando su pecado y no amar a aquel que dio su vida por él. Sería incongruente a la misma fe. Sería como decir que realmente no ha creído. Sería como decir que es un hijo que nada más quiere el beneficio del papá, pero realmente no quiere nada con el papá. Entonces, esa es la idea del pensamiento católico romano, infusión. O sea, hacernos justos. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la justificación es una declaración legal de un juez y que ya hemos sido declarados completamente inocentes. ¿Qué otras cosas puedo tomar de ahí? Déjame mirar. Voy a leerles esto. El cristiano avanza de virtud en virtud, realizando obras meritorias y recibe una recompensa más grande de gracia y una justificación más perfecta. Están dando a entender que entre más obras tú haces, va a haber más gracia de parte de Dios, más favor de parte de Dios y mayor grado de justificación. Como si entre más obras buenas hicieras, más justificado eres delante de Dios, como si la justificación fuera por grados y no totalmente ya hecha. No sé si me explico hasta ahí. Entonces, cuando tú conversas regularmente con una persona que profesa esta fe, va a ser difícil que tenga el entendimiento de que sus pecados ya fueron totalmente castigados en Cristo y que la justicia de Cristo ya está puesta a favor de su cuenta. Él siempre está tratando de ganarse el favor de Dios.
Si tú le preguntas, si hoy te mueres, ¿a dónde te vas? La respuesta regular que te van a decir es, no sé, solo Dios sabe. Solo Dios sabe el futuro que va a pasar, si soy suficiente bueno o no. Entonces convierten la justificación, ¿verdad?, en un proceso de santificación que realmente no lo es. No es un proceso de santificación. La justificación sucede en un momento particular en la vida. Tus pecados son perdonados porque fueron castigados en Cristo y eres totalmente justo delante de Dios. Entonces les cuesta demasiado entender que ya son justos, porque como ven su vida real que todavía no son justos, que siguen pecando, quieren ganarse el favor de Dios por sus obras, quieren ser dignos y meritorios del favor de Dios. No lo quieren recibir solamente gratuitamente por la fe. Esa es la complicación de esto. Que si tú hablas del término justificación con ellos lo miran desde una perspectiva equivocada conforme a la Biblia. Y se ha hablado por tanto tiempo que está impregnado en nosotros, que aún nosotros fuimos impregnados de eso por muchos años. ¿Qué otra cosa? El último comentario es, la gracia de la justificación puede perderse, pero recuperarse mediante el sacramento de la penitencia. Ellos dicen que la justificación se puede perder, pero si vamos a la Biblia, ¿qué le contestaríamos con lo que está en Romanos? No, bíblicamente no, porque a los que conoció de antemano también los predestinó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también. Entonces, ¿dónde queda que se puede perder la glorificación? Perdón, la justificación. Ninguna de ellas se puede perder porque están conectadas a las 5 y es una cadena. Si tú quiebras uno de los eslabones de la cadena, ¿qué pasa con la cadena? Se rompe. Por mucho, no solamente se debilita. Si tú estás jalando un carro con una cadena y uno de los eslabones se quiebra, se debilita nada más, ¿qué pasa? Se rompe. Se rompe y lo que estás jalando atrás se va a quedar en el camino. Si vas en una subida, ¿qué le va a pasar a lo que va atrás? Va a agarrar bajada. Ese es el problema. Entonces no puedes romper ninguno de los eslabones, porque si tú rompes uno de los eslabones, se rompe la cadena. Entonces todos los que intentan decir que se pierde, ¿qué están diciendo? Si yo abrazo el concepto de que la salvación se pierde, abrazo la idea de que depende de mí. Eso es lo que estoy diciendo. A última distancia depende de mis obras. Estoy diciendo que la justificación no fue total, no fue legal, no fue declarada la justicia de Cristo a mi favor. Fue solamente declarada podríamos decir, la mitad. Hola, buenos días. Entonces, por eso el concepto, ¿verdad?, católico romano es un concepto de las obras. Es un concepto que me quiero sentir digno de poder recibir el favor de Dios. Por eso la gente dice, que te perdone Dios, ¿verdad?, porque yo no. ¿Por qué? Porque no ha abrazado el entendimiento de lo que realmente es la justificación. Porque si esa persona entendiera que ha sido castigado Cristo en su lugar y ha recibido por la fe la justicia de Cristo y está puesta a su favor, no batallaría con perdonar tanto, por lo menos. Por lo menos diría, ¿cómo no voy a perdonar? Me cuesta, pero ¿cómo no voy a perdonar si lo que Cristo no me ha perdonado? ¿Sí entienden la diferencia? Y eso es lo que llega a pasar con conceptos equivocados como esos. Y por eso son importantes entenderlos. Me voy a pasar al de Piscator, al segundo. ¿Qué decía este hombre? Piscator dijo algunas cosas verdaderas y él habló mucho de este concepto, pero él no creía en este concepto. Y ese fue el error de Piscator. Él dice de esta manera, solo la obediencia pasiva, él la miraría el elemento negativo como pasivo. Solo la obediencia pasiva de Cristo se pone a cuenta del pecador. O sea, él miraba que solamente Cristo es castigado por mí, para que yo pueda recibir perdón de pecados, porque Cristo es el que está siendo castigado por esos pecados. Pero él dice de esta manera, la obediencia activa, él mira el elemento positivo como la obediencia activa,
Y lo único que él está diciendo es, haciendo referencia a los dos lados de la justificación, ¿sí? No se dejen llevar por lo complicado que pueden ser los términos. Pasivo, Cristo muere y es castigado en mi lugar. Y activo, la justicia de la vida de Cristo se pone a mi cuenta. Entonces él nada más abrazaba la primera. Y él decía, esta no puede ser verdad. Porque si la justicia de Cristo, en otras palabras, si Cristo ya vivió y ya cumplió la ley por mí, entonces ¿qué sentido tiene que yo viva en obediencia a la ley? Tenía un argumento como que hace sentido, ¿verdad? Si Cristo ya vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir y ya fui justificado delante de Dios por las obras de Cristo y no por las mías, entonces ¿qué sentido tiene que tratemos de vivir en obediencia a la vida cristiana? ¿Sí los hace pensar un poquito? Voy a leer un poco de lo que él más decía. Dice, la obediencia activa de Cristo no fue puesta a nuestro favor. Cristo solamente cumplió la ley para su propio beneficio, porque si Él hubiera cumplido en nuestro lugar, ya no podemos ser responsables de guardar la ley. Solo la obediencia propia y personal de la persona sirve como la base única de su futura esperanza. ¿Qué está diciendo Piscator? Él está diciendo, borrón y cuenta nueva, mis pecados fueron perdonados, pero de aquí en adelante depende de mí. Y eso es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que solamente los que están siendo más obedientes y los que están siendo más aventajados en el cristianismo son los que realmente están siendo más justificados y los que realmente van a alcanzar un día, quién sabe cuándo, el favor de Dios. Y eso no puede ser posible. Sí, Él no puede aceptar nada más la mitad, porque si Él acepta la mitad, seguimos en problemas, porque después de que hemos creído en Cristo para justificarnos de todos nuestros pecados, bueno, todavía seguimos pecando. Por eso les he hablado que cuando Cristo es castigado en la cruz, ¿por cuáles pecados es castigado? Tú todavía no nacías cuando Él fue castigado en la cruz. Él murió por todos tus pecados futuros, porque todos tus pecados eran futuros cuando Él muere en la cruz. ¿Sí? Todos tus pecados eran futuros. Los únicos que sus pecados eran pasados, ¿de quién eran? Pasados. Antiguo Testamento. De los que vivieron en el Antiguo Testamento, porque Cristo todavía no moría. Y se presentaba el animal como un pago a crédito, que representaba el verdadero que iba a venir. Entonces, para nosotros todos nuestros pecados eran futuros, porque ni siquiera todavía veníamos. Todavía no existíamos. Entonces Cristo es castigado por todos nuestros pecados que vamos a cometer, pasados, presentes y futuros, por todos. Él tiene que ser castigado por todos. Entonces podríamos decir, la idea de los católicos romanos, una idea de obras, una idea de que un día, no sé cuándo, sería justificado, pero no pueden nunca sentir la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque no entienden la justificación. Piscator se quedó a la mitad. Se quedó a la mitad, y ¿qué es lo que sucede? Que de aquí en adelante entonces depende totalmente de su vida de él, que realmente cada que peque se arrepienta, confiese su pecado, o sea, va a depender totalmente de él. Y yo creo que él está equivocado, porque, como les he dicho, todavía seguimos pecando en muchas áreas. Y el Padre nos tendríamos que hacer de alguna manera perfectos para que Dios nos pudiese entonces salvar. Y nadie de nosotros, ni a un hombre maduro que lleva 60, 70 años en la fe, ha podido dejar de pecar. ¿Sí? No hay ningún cristiano que pueda dejar de pecar. Y no me estoy refiriendo a que ame el pecado. Ya no queremos el pecado, ya no queremos pecar. Pero nos encontramos en un cuerpo que de repente, dependiendo de la prueba, si es pequeño o grande, todavía fallamos. Y nos duele cuando fallamos, ¿sí o no? Nos duele, nos condolemos cuando fallamos. Y decimos, Señor, ayúdame a crecer. Sentimos esa necesidad de seguir creciendo y madurando, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y quisiéramos ya no fallarle a Dios, no para que nos justifique, sino para agradarlo, porque es nuestro Padre, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él ya pagó por nosotros. Entonces, queremos vivir una vida donde queremos complacerlo,
¿sí? Y eso no lo debemos de confundir. Sí podemos agradar a Dios, no para que nos salve. Lo podemos agradar porque lo amamos. Porque ya no estamos sujetos a la condenación de la ley, que tenemos que ser perfectos. Hemos sido puestos en libertad de esa condenación. Ya no pesa sobre nosotros esa culpabilidad grande que estaba sobre nosotros cuando todavía no le conocíamos y no entendíamos lo que había hecho por nosotros. Ahora, te quiero explicar algo aquí antes de continuar con el otro hombre. ¿En qué sentido la justificación sí puede desarrollarse? Entre más conozco lo que significa la justificación, mi entendimiento se desarrolla más sobre ese tema. Y entonces experimento más libertad. Pero no quiere decir que porque más conozco de la justificación, Dios me justifica más. ¿Sí me explico? Simplemente un día me sucedió, un día Él me cambió el corazón cuando estaba escuchando la predicación del Evangelio. Vine en arrepentimiento y fe a Él. Él me justificó. Yo nunca pensé, ay, me justificó. Simplemente entendí por lo menos el concepto general del Evangelio, que Él muere por mis pecados y que su justicia es puesta a mi cuenta. Pero tal vez esto de repente se me olvida y dejo de pensar en esto y ya como que dejo de leer la Biblia, entonces estos conceptos de repente están un poco borrosos en mi alma, en mi mente. ¿Qué puede pasar en mi vida cristiana? Aunque sea un verdadero creyente, ¿qué me puede pasar si se me olvidan estos dos? Retroceder en la fe. Puedo retroceder en la fe. Comienzo a entrar en este sistema de las obras. Que las obras que estoy haciendo no son como demostración de mi fe, sino las obras que estoy haciendo, las estoy haciendo para ganarme el favor de Dios. Oh, hoy sí me siento poderoso porque oré 2 horas en la mañana. Hoy sí me siento poderosa porque leí la Biblia 1 hora. Ahora, sí deberíamos de hacerlo, pero en gratitud, en amor. O sea, no hay nada con lo cual yo me pueda ganar ese favor de Dios. Lo hago en amor, lo hago en gratitud, lo hago en respuesta a lo que Él ha hecho por mí. ¿Verdad que sí es diferente? Es bien diferente. Entonces, cada que se me olvida esto, tengo una tendencia a volver al sistema de las obras, a yo querer hacer las cosas que hago para impresionar. Y sucede a veces inconscientemente. ¿Por qué? Porque me trato de comparar con otros. Puedo discutir con mi esposo o con mi esposa. Yo soy mejor que tú no, y que tú tienes la culpa. Y eso es volver a las obras. Porque estamos tratando de justificarnos por lo que hacemos y no por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si nosotros entendiéramos esto más y meditáramos más en esto, culparíamos menos a las demás personas, porque entendemos que si son cristianos, Cristo ya pagó por sus pecados y la justicia de Cristo está a su favor. Y sería más capaz de perdonar a mi esposo o a mi esposa a la luz de que Cristo ya los perdonó. Y si ella los perdonó, ¿quién te crees tú para no perdonar? ¿Eres Dios? ¿Eres más grande que Dios? ¿Que Dios decidió perdonar a tu esposo o a tu esposa, pero tú no vas a querer perdonarlo? Porque todavía no es perfecto o perfecta. ¿Verdad? Entonces eso es lo que nos pasa. Entramos, si se nos olvida esto, entonces nuestra vida entra de repente a esa confusión. Pero otra vez nos deben de predicar el Evangelio para que otra vez reaccionemos y digamos, sí, cierto. Y entonces estamos más susceptibles a ir y pedir perdón y a humillarnos, ¿verdad? Aunque, fíjense, aún a humillarnos, aunque sintamos que no tenemos la responsabilidad, porque fue lo que Cristo hizo, ¿sí o no? ¿Por cuántos pecados fue Cristo castigado? ¿Pero por los de Él? Ninguno de No, él. por ninguno de Él. Por aquellos, ¿verdad?, que necesitaban salvación, pero por de Él ninguno. Por aquellos que necesitaban salvación, ¿sí? Entonces, el ejemplo de Cristo es un ejemplo de aún abrazar a los apóstoles que eran imperfectos, pecadores todavía, pero Él los justificó. Mira el ejemplo de Pedro. Era muy impulsivo, daba las respuestas correctas y aún inspirado por el Espíritu, Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese mismo Pedro fue el que lo negó 3 veces. Y el Señor, ¿qué le dijo? No te preocupes, yo he orado por ti para que la fe no te falte. Como es Dios, que sostiene aún la fe de los suyos, para que la fe no le faltara.
Porque si fuera por Pedro, imagínense, si Dios lo tuviera que justificar a Pedro por cómo era el primerito que en la fila merecía ser el más indigno de todos los apóstoles. Porque era el más bocón y que a la hora de la hora, por lo menos en ese momento, se echó para atrás, ¿verdad? Hasta que en el futuro, en el libro de los Hechos, totalmente el Espíritu Santo viene sobre él y vemos a un Pedro totalmente transformado. Entonces el concepto de Osiander, veamos lo que dice Osiander, o lo que dijo, perdón, porque ya son personas bastante del pasado. Entonces los católicos romanos tienen la idea de infusión, Piscator se queda a la mitad. Osiander dice de esta manera: el concepto de Osiander es un concepto parecido al católico romano. La justificación consiste en plantar un nuevo principio de vida. Somos justificados por la justicia eterna de Dios Padre. Nos es infundida dentro de nosotros mediante su Hijo Jesucristo. Entonces él tenía una idea más o menos como de los católicos romanos, infusión. Él no entendía que somos justificados por la justicia de Cristo, sino por la justicia del Padre, porque Dios es perfecto, ¿cierto? Dios es perfecto, Dios nunca ha pecado, Él es santo, Él se encuentra mucho más alto que todos nuestros pensamientos. Entonces él decía que somos justificados por la justicia de Dios, del Padre. Pero ¿cuál es el problema o la idea? ¿Qué tiene de equivocado la idea que él tenía? Bueno, que él está confundiendo. Ay, no tengo el borrador ahora. Él está confundiendo la justificación con... Y por eso es importante conocer qué es una cosa y qué es otra. Ellos confundían él confundía la justificación con la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El acto instantáneo de parte de Dios que nos cambia el corazón. Juan capítulo 3. El llamado interno. ¿Sí? Aquellos que Dios llamó van a venir. Van a venir. ¿Por qué van a venir? Porque los predestinó. ¿Por qué los predestinó? Porque los conoció de antemano. A los que conoció de antemano los predestinó. A los que predestinó los llamó. ¿Y cómo sabemos que vinieron? Porque los justificó y porque los glorificó. A los que Él llamó van a venir. A Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y está hablando de ovejas que todavía no han venido. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Habla de aquellas personas que todavía no se les ha predicado el Evangelio. Cuando escuchen el Evangelio, sus ovejas van a venir. Y dice que sus ovejas están en su mano y nadie las puede apartar de su mano. Nadie. Y pues bueno, hay que creerle a lo que Él dice a Dios. Si Él dice que nadie se las puede arrebatar, hay que creérselo. Entonces, ¿cuál es la idea de este hombre? Confunde con la regeneración. O sea, como si la justificación fuera algo que sucediera dentro de nosotros, que nos hiciera también más santos. Y no, la justificación no es algo interno infundido. La justificación es una declaración legal. Ya no somos culpables ante el tribunal, ¿verdad? De Dios. No somos culpables más. Ahora, la regeneración sí es una obra de un doctor. La regeneración sí es un trabajo de infusión, de algo interno. Pero la justificación no. Y ese es el problema con ese concepto. Entonces, Osiander confundió, ¿verdad? Una cosa con la otra. Otro concepto, este es uno de los más populares, el concepto de Jacobo Arminio. Yo diría que es el más popular, pero es el más popular porque mucha gente o muchos creyentes ni siquiera examinan cuál concepto él es el que cree. Simplemente lo aprenden en alguna iglesia y lo abrazan porque se enseña en iglesia, pero realmente no le enseñan cuál de todos esos conceptos es el que se cree. Y el concepto arminiano es el que más se ha propagado. ¿Qué decía Jacobo Arminio? Aquí pónganme atención porque se va a poner un poquito más complicado. Las tres primeras son un poquito más fáciles. Él decía: Cristo no dio estricta satisfacción a la justicia de Dios. Solo ofreció una verdadera propiciación. Lo voy a terminar de leer y luego lo voy a explicar. O sea,
lo único que Dios hizo fue facilitar una acción o suceso, hacerle al pecador algo ventajoso o favorable por el pecado, para que Dios perdonara el pecado y justificara al pecador. O sea, lo que él está diciendo es que Cristo murió por todos los seres humanos, por todos. Y que la justicia de Cristo entonces, eso regularmente lo recibimos muy fácil, pero no pensamos en las implicaciones que tiene. Por ejemplo, si decimos que Cristo fue castigado por los pecados de todas las personas que viven, yo preguntaría, si Cristo fue castigado por todas las personas, por todos los que vivieron en el pasado, por ejemplo, ¿qué pasó con los del Antiguo Testamento que ya fueron castigados en el infierno? ¿Cristo también murió por ellos? Muchos hombres en el Antiguo Testamento le fueron ya juzgados. Y Dios trajo una obra de juicio porque no mostraron ser hombres creyentes verdaderos. Está el ejemplo, por ejemplo, del opositor de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Coré. Y lean en la historia lo que le pasa a Coré, cómo es juzgado. Entonces, cuando decimos que Cristo murió por todos, estamos diciendo que los pecados de todas las personas están siendo castigados en Cristo. De todos. Entonces, eso quiere decir que entonces nadie debería ir al infierno, porque Cristo está siendo castigado por todos. ¿Me explico lo que estoy tratando de hacerles pensar? Entonces, ¿cómo debería de yo más bien entender eso? Cristo está muriendo, muere por Cristo realmente muere y efectivamente muere y resucita por aquellos que creen. Porque si Cristo murió por todos, es como, no sé, ¿ustedes entienden lo que es la amnistía? ¿Han escuchado esa palabra amnistía? Cuando el gobierno declara una amnistía en favor de cierto grupo porque cumple ciertos requisitos. Entonces, los que pueden obtener el favor de a lo mejor una ciudadanía de parte de ese gobierno es porque se hizo una amnistía, pero esa amnistía está solamente ahí. Si la persona no va y hace nada, no va a recibir el beneficio. Entonces, la idea de Jacobo Arminio es que Cristo murió por todos y pagó por los pecados de todos, y la justicia de Cristo no la miraba de esta manera, pero miraba como que Cristo murió por todos, pero obviamente el pecador tiene que ir a reclamar el boleto y creer, para que esa justicia se le pueda aplicar. No sé si me expliqué. Lo ven simplemente como un boleto, pero eso contradice a esto. ¿Por qué creen que lo contradiga? Porque a los que Él conoció de antemano los predestinó, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ninguno de los que no están ahí, están ahí. Se escucha como un trabalenguas. Una persona para ser salva necesita estar dentro de esa cadena. Esa es la dificultad de la Biblia, que muchas cosas Dios no nos las pone fáciles. Es más fácil creer esta emocionalmente, nos gusta más creer en esta. ¿Por qué creen? Porque podemos tomar la decisión de ir, y con ese pensamiento uno se motiva a ir porque siempre quiere uno el beneficio. Y también pensando que todos tienen la oportunidad. Y aquí nos dice, en el principio ya Dios había escogido. Sí. Hay los que van a venir y los que no pueden ir. Y parece que esos que no escogió no han tenido la oportunidad. Y eso es muy duro para muchos. Sí. Entonces, emocionalmente, nos golpea mucho. Pero yo quiero que entiendan algo. Miren, en mi comportamiento, en mi vida práctica,
en mi vida práctica yo no debo de discriminar a nadie. Es más, somos mandados a predicar el Evangelio. Pero habiendo entendido la regeneración, Dios es el único que puede cambiar el corazón, pero mi responsabilidad es ir a predicar el Evangelio. ¿Sí me explico? El simple hecho de que yo le explique el Evangelio, no necesariamente a cada persona que se lo explique por eso va a creer. Necesita el poder de Dios obrar en el corazón de esa persona. Entonces yo como creyente no voy a decir, bueno, como Dios escogió personas, entonces yo no voy a predicar el Evangelio. No, porque estaría diciendo que soy un creyente que no está agradecido con Dios y que soy un creyente que no vivo una vida en santidad, que no quiero obedecer a mi Padre. Sería como decir que no soy un creyente que está agradecido por lo que ha hecho por mí. Pero te voy a decir qué es lo que esto causa al tú entender que Cristo solamente muere por los que creen. ¿Qué es lo que causa? Que aquellos que están creyendo, una vez que vienen a la fe y les platican, mira, tú viniste a la fe, ¿verdad? Fue real, porque tú viniste, ¿verdad? Sí, yo vine, yo creí. Cuando esta persona comienza a escuchar de las doctrinas de conocer de antemano y de la predestinación, él dice, ah, caray, yo vine a Dios, pero él dice que desde antes de la fundación del mundo él me escogió. Entonces le quebra esta idea de obras. Le quebra esta idea de que su fe es una obra de él y es un mérito de él y que por su fe es digno de recibir los beneficios de Dios. Eso es lo que hace la doctrina correcta, te humilla. Humilla al creyente para que el creyente entienda que no fue por nada que él haya hecho. En cambio la otra, ¿qué es lo que hace? Trata de justificar. Esta idea es nada más una idea de tratar de justificar a Dios. Es tratar de ver a Dios como un Dios que no es tan duro como debiera a veces serlo, porque Él decide cuán duro Él quiere ser. Yo se los he explicado muchas veces. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo muy excelente de esto. Se los dije en una clase pasada. La primera generación que iba a entrar a la tierra prometida anduvo todos estos años en el desierto y no entró la primera generación. La segunda generación sí entró y Dios les dijo, ¿verdad?, que todos los que eran de esa primera generación no iban a entrar. Moisés tampoco entró. Pero la segunda generación sí entra. ¿Por qué la segunda generación sí entra? Si era igual de pecadora que la primera. Ahí son las cosas difíciles, que son cosas que están solamente en Dios. Yo les preguntaría, ¿por qué la segunda generación, que era igual de pecadora, sí entra a la tierra prometida y la primera no? ¿Por qué Moisés, que era el amigo íntimo de Dios, ese amigazo con Dios, no entró? ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque Dios quiso así. Entonces cuando ponemos a Dios en el trono, que Él está en el trono, realmente en el trono, y él nunca va a hacer algo pecaminoso, Él siempre va a hacer algo bueno, santo, justo. Aún el castigar a pecadores que merecen ser castigados es parte de su santidad, de su justicia, porque Él es santo y perfecto. Cuando Él decidió castigar en el Antiguo Testamento hasta cierto límite, Dios decide el límite. Él decidió el límite para Coré, cuánto aguantar a Coré. Él decidió el límite para cuando está en el tiempo de Noé. Él decidió el límite de cuándo castigar a toda la raza humana. Y Él decidió salvar a Noé. Él decidió, no es como que... Si nosotros queremos ver a Noé como alguien demasiado justo, no era demasiado justo y por eso lo justificó Dios por sus obras. No, porque la justificación por las obras no existe en la Biblia. Noé tuvo que ser justificado por la fe también. Ellos ya conocían el sacrificio de los animales. Desde el principio de Génesis, Adán y Eva pecan y ¿qué hace Dios? Los cubre con pieles. Dios sacrifica un animal para cubrir sus pecados. Desde ahí ya venía la idea de la justificación. Nadie en la Biblia ha sido justificado por las obras. Muchos creen que en el Antiguo Testamento las personas fueron justificadas por las obras. Pero en Romanos capítulo 4 nos dice que Abraham no fue justificado por las obras, ¿recuerdan? Porque si Abraham hubiese sido justificado por las obras, Dios le tenía que pagar. Te mereces la salvación, Abraham. Pero dice la Biblia que Dios justificó a Abraham por la fe. Y todavía el Mesías no moría en la cruz.
Entonces, Dios tuvo que determinar, tomar decisiones en la historia, y esas decisiones están solamente en Él. Y cuando llegas a este concepto, ¿qué es lo que yo te digo? No tienes por qué batallar tanto en ver a un Dios que toma decisiones, porque Él es Dios. Es más, Él planeó mandar a Cristo a la cruz. No es como que Él decidió de repente, o de repente se le ocurrió, oh, el pecado ya entró, ¿qué voy a hacer? Oh, voy a mandar a Cristo. Como si yo tuviera que decir, eureka, se me vino una idea. No, porque Él es Dios. Y Dios no está sujeto a nada, ni al futuro, ni al tiempo. No es como que Dios dejó correr la historia, y mientras él deja correr la historia, tiene que ir a ver al futuro, a ver qué sucede, entonces ya viene y toma determinaciones. Entonces el tiempo sería el Dios y no Dios. Dios no es dependiente de nada, ni siquiera del tiempo. Entonces lo que Arminio hizo es crear una idea de que esto es demasiado duro, de que Cristo solamente muere por los que creen, pero ¿qué pasa con todos? Bueno, pues no creen. A final de cuentas, los que no creen es porque no quieren nada con Dios de todas maneras. Quiero que veas esa imagen. Los que no creen no quieren nada con Dios porque van a dar evidencia de que su corazón no quiere nada con Dios. Entonces yo no debería entrar tanto en un dilema de cargarme tanto emocionalmente con la justicia de Dios, porque si tú te cargas demasiado con ese concepto, no vas a poder explicar todas las decisiones que Dios tomó en el Antiguo Testamento. No las vas a poder explicar, porque están todas en Dios, en decisiones que Dios tomó porque Él es soberano. Pero si uno estudia bien la Biblia, es muy fácil probar esa parte, que Cristo muere solo por los que creen, porque tiene demasiadas implicaciones. Pero ¿no crees que mucha gente le pega muy duro eso porque no está entendiendo, está confundiendo también el hecho del Evangelio, por ejemplo? Está confundiendo eso de que Cristo no muere por todos, ni resucita por todos, y están pensando que no le van a predicar a todos. Sí. Y el mensaje del Evangelio es para todos, no nos toca a nosotros eso. Sí, dicen que esto es demasiado duro porque sería como que ven a las personas como personas que se sienten muy justificadas, muy autosuficientes y que ya no tienen que hacer nada. Como que si esto te creara una vida cristiana inútil, que no te motivara a las buenas obras, cuando es el contrario. Porque la motivación siempre para hacer obras, ¿cuál es la motivación? La suficiencia de Cristo, su muerte, que es una muerte efectiva. O sea, cuando Cristo está muriendo en la cruz, está siendo castigado por pecados reales de personas, no por supuestos pecados. O sea, cuando Cristo está siendo castigado y resucita, lo está haciendo para salvar, para ser castigado por pecados reales de personas que Él va a salvar. No está siendo castigado por los pecados de todos, y al final de cuentas, de todas maneras, entonces en vano fue castigado Cristo, porque muchos van a ser condenados. Sería como decir que los pecados no fueron realmente pagados, fueron nada más supuestamente pagados. Quedaron como cuando mandas dinero a una cuenta y todavía no llega a la otra cuenta y quedó flotando en el aire. Sería como decir que los pecados, cuando Cristo es castigado por el Padre, quedó flotando nada más en el aire, no es algo real. Hasta que el pecador dice, oh, creo en ti, Cristo, entonces eso pasa del aire y se hace real. Ese es el problema con la idea de Arminio. Cuando Cristo está siendo castigado, hermano, está siendo castigado exactamente por los pecados de aquellas personas que van a ser perdonadas. Pienso también que nos confundimos a la hora de, como dice mi esposa, de predicar, de no predicarle a todos, porque decimos, bueno, si no murió por todos, nomás por los que creen, pero pienso como lo que acabas de decir, que Dios es soberano, solamente Él sabe quiénes no son los que van a creer, nosotros no. Entonces nosotros tenemos que hablarle a todos, porque no sabemos. Y no solamente a predicarles, a amarlos, sacrificarnos por ellos, hacer todo lo que esté a nuestra disposición y alcance. Predicarles el Evangelio no solamente en palabras, sino aún demostrarles que estamos dispuestos a dar la vida por ellos, así como Cristo dio su vida por nosotros. ¿No le pide a Cristo al esposo que haga a su esposa como Cristo se entregó por la iglesia en Efesios capítulo 5? Debemos estar dispuestos a todo lo que esté a nuestro alcance. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay veces ni pensamos ni en una ni en otra, y de todas maneras no hacemos lo que tenemos que hacer.
¿Sí o no? Sí. Seamos honestos, ¿sí o no? Sí, pero no te sientas culpable porque Cristo ya pagó por tus pecados. Este concepto de la justificación te tiene que motivar. Padre, ¿cómo no voy a hacer? Cuando no te sientas tan motivado a hacerlo, acuérdate de lo que Cristo hizo por ti. Y si esto no te motiva a hablarle a alguien más de lo que Cristo hizo en la cruz, no habrá nada. Bueno, podrás tener otra motivación equivocada. Puede haber otra cosa que te motive. Puedes hacer una motivación. O le voy a predicar para que los hermanos vean. No lo vas a decir y lo vas a proclamar desde enfrente, pero tu vida puede llegar a reflejar que lo haces para verte bien en la iglesia, para que tus hermanos vean que eres espiritual, que le echas ganas, que deseas las cosas de Dios. Sí puede haber motivaciones equivocadas para hacerlo, ¿te das cuenta? Pero esa no es la excusa para no hacerlo. Pero la idea es que todas estas ideas te causan una motivación equivocada. Bueno, termino con la otra parte de Arminio y les voy a leer una porción de las Escrituras. Un buen ejemplo de que enseña cómo Cristo muere por los que creen o por los que van a creer. Entonces, Arminio decía que nada más las deudas pasadas de nuestro pecado son liquidadas y que Dios de alguna manera ha hecho provisión para el futuro. O sea, él como que hizo una mezcla, él como que se queda aquí y dice, sí, hizo un poco de esto, un poco. O sea, hizo provisión para que tus pecados del futuro también sean perdonados. Pero él no está entendiendo que de una vez cuando creíste todos tus pecados fueron totalmente perdonados, presentes, pasados y futuros. Él está haciendo una mezcla. Y otra vez volvemos al mismo problema, un poquito como de Piscator, quedarte a la mitad. Entonces, otra cosa que Arminio influenció al mundo en el cristianismo es que la fe no es un mero instrumento de la justificación, sino la base sobre la cual descansa. Él creó la idea de que la fe es la base. Quiero que hagan una imagen de una base. ¿Qué es una base o un fundamento? ¿Qué es? Explíqueme un poquito. ¿Qué es una base? Si habláramos de una casa, de una construcción. Algo que sostiene. Algo que sostiene. Es el fundamento, ¿verdad? Aquí no sé mucho, pero en México escarban una zanja Cimiento, le dice. y meten un cimiento, ¿verdad? De cemento con varilla o a veces con piedra. Y sobre ese fundamento erigen lo que son los castillos para arriba, que van a sostener las paredes, que van a sostener el techo. Entonces, Arminio tomó la fe como la base. O sea, lo que Arminio está diciendo es que la base es como una obra. Como si la fe fuera la obra sobre la cual descansa nuestra justificación, y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la fe es solamente ya se les ha explicado varias veces, creo que los pastores lo han explicado. Imagínate a un cantante que tiene la voz más bonita de todo el mundo aquí en la tierra, y es tan bonita, que cuando canta tú lo escuchas y tú dices, ay, qué oídos tan maravillosos los míos. Tan bonitos mis oídos que escuchan. ¿Verdad que no son tus oídos? ¿Qué es? Es la voz del cantante lo que es bonito. Obviamente que tú tienes los oídos para oírla. Entonces la fe es solamente un instrumento, no es la base. ¿Cuál es la base según Efesios capítulo 2? Lo hemos leído a mí muchas veces. La base es la gracia, el puro favor de Dios. Todo esto que Dios consiguió es por el puro favor de Dios. Nunca pone a la fe, oh, todos estos se hicieron dignos porque mostraron fe. Aunque la fe aparece ahí en la ecuación, y la fe es el instrumento que te hace que abraces a Cristo y que creas en Él, la fe no es una obra meritoria, ni es la razón por la cual Dios hace lo que hace. La fe es nada más una realidad que está presente ahí, que es como un instrumento, es como la comida. La comida hay que llevarla al estómago, pero el tenedor no es la realidad que va a hacer que tengas el sustento para tu cuerpo. ¿Cuál es la realidad que hace que tengas el sustento?
la comida en sí. Pero la fe es nada más el tenedor que lleva la comida del plato a la boca. Entonces, ¿por qué se ha hecho lo más popular? Bueno, porque trata de justificar la justicia de Dios diciendo no, que Él tiene que morir por todos, porque si no muere por todos sería injusto. Y yo creo que ahí Él se equivocó en ese aspecto, porque nosotros no podemos ponerle requerimientos a Dios para decir qué es justo y qué no es justo, porque somos pecadores. Ni siquiera entendemos la justicia de Dios a su perfección. Lo vamos entendiendo cada día más. Y el otro error es ver a la fe como una obra meritoria. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Como cristianos, ¿cómo nos comportamos? Hay veces, no lo decimos, pero actuamos así. Decimos, oh, yo ya le prediqué a mi familiar y ya le dije, y el cabezón no quiere entender. ¿Por qué no entiende? Yo sí entendí. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que fue por ti. Que tú sí tuviste la fe que necesitabas tener. Pero Efesios capítulo 2 te dice que la fe es un don, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces tú dices, ay, es para, te da una pequeña cachetada para que reacciones, para que no quieras sentirte muy digno, como si la fe fuera algo que tú produces en tu interior, cuando la fe es un producto de la regeneración, de un cambio de corazón que está solamente en Dios, porque Él es el único que tiene el poder para cambiar un corazón. El pecador no puede medio cambiar su corazón. El pecador es un enemigo de Dios, Él ama su pecado. No es como que algunas personas ahí en el mundo, como si hubiera dos líneas. Una de las líneas es de los que quieren con Dios, y la otra línea es como de los que más o menos quieren con Dios. Y a los que más o menos quieren con Dios, Dios los rechaza y les prohíbe entrar. No. En esa línea parece que no hay nadie en esa línea. Está Dios ahí y nadie quiere venir a Él. ¿Por qué? Porque ama su pecado. Tiene que sucederle algo para que ese pecador pueda venir. Pero en la otra línea, que no es Dios, es otra línea, y esa línea es pecado, hay una línea ahí completamente bien larguísima. Y todos están en esa línea. Esa es la realidad como lo pinta la Biblia, que todos amamos nuestro pecado. No es como medio lo amamos mientras Dios viene y nos predica el Evangelio. Se necesita un cambio total y radical en el corazón para que esta persona pueda realmente, ¿verdad?, ver una realidad de todas estas cosas. Ya estamos a tiempo. Entonces la fe ya no es un mero instrumento de la justificación, sino más bien la base sobre la cual descansa la justificación. Entonces, Arminio, ¿qué fue lo que provocó? Que la justificación ya no sea un acto judicial, sino que más bien la justificación se convierte en un acto soberano. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la salvación se puede perder, y que lo único que realmente te hace digno de mantenerte justificado es la fe que estás demostrando al día, a semana tras semana, año tras año. Como si la fe fuera otra vez la base que te hace digno para que Dios te justifique, como si fuera tu fe. Entonces tú dices, se pone un poco confuso. ¿Por qué? Porque sí debe de haber fe, ¿sí? Pero ¿cómo es a veces nuestra fe cuando no leemos la Biblia, cuando no hay esa devoción con Dios, cuando no hay oración en nuestra vida? ¿Cómo es nuestra fe? Se vuelve a las obras. Ajá. Porque sí hay responsabilidad de nosotros de practicar nuestra vida cristiana. Pero la fe no es como que la fe de repente está alta y aquí Dios te justificó, pero luego en una bajada ya Dios te quitó la justificación porque no diste esa evidencia de fe en ese momento. Y esa es una idea otra vez torcida de lo que es la justificación. Tu justificación no es dependiente de las obras, tu justificación no es dependiente, no depende en sí de la fe. Más bien, cuando Dios te justificó, porque está conectada con todas las demás, va a haber una evidencia real. En una persona que realmente ha sido justificada, va a haber una fe real.
tiene que haber una demostración real, y esa es la carta de Santiago. ¿La han leído? ¿Santiago de qué habla? De la fe. De las obras. Y parece que se contradice con Romanos. Romanos dice que somos justificados solo por la fe, no por las obras. Pero Santiago añade una cosita ahí que parece controversial, porque Santiago dice, y miren a Abraham cómo fue justificado no solo por la fe, pero también con las obras, porque en su fe, ¿verdad?, sacrificó a su hijo, hizo obras. Pero lo que Santiago está diciendo, no está diciendo que somos justificados legalmente por hacer obras. El énfasis de Santiago es que Santiago está peleando con otro grupo de personas que están luchando en contra de la iglesia. Por ejemplo, Pablo está peleando con los legalistas que hacen énfasis que somos justificados por las obras. Pero en Santiago está peleando con los antinomianos. Los antinomianos, ¿qué decían? Oh, ya Cristo lo hizo todo, yo no tengo que guardar nada, no tengo que hacer nada. Y Santiago les está diciendo, no, porque la fe verdadera muestra obras. Y esa es la idea de Santiago. No se contradice ni Santiago con Romanos, ni viceversa. Somos justificados solo por la fe, con el instrumento de la fe, sobre la base de la pura gracia de Dios, del puro favor de Dios. Y si somos salvos, no fue por nuestra fe. La fe fue algo que estuvo en medio, pero la base sobre la cual descansa todo eso es la gracia. Por eso Pablo hace ese énfasis en Efesios 2. Por pura gracia habéis sido salvos. 3 veces, por gracia, por gracia, por gracia. Y ahí vamos a terminar la justificación. La siguiente semana vamos a hablar de la adopción. Y créanme que no estoy esperando que absorban todo esto así de repente. Pero por lo menos estoy esperando que entiendas por qué la salvación no se pierde. Estoy esperando que entiendas qué es lo que Cristo hizo por ti, que ya no batalles tanto con la culpa, que tú confieses tus pecados. Si has pecado, lo confiesas porque tu relación con Dios es real. No puedes decir que eres un creyente verdadero y cuando pecas, como si hubieras comido un taco y no pasa nada. Un verdadero creyente cuando peca, ¿qué experimenta? Dolor. Entonces, ¿qué hace en su dolor? Padre, mira, perdóname, yo sé que me perdonas mi pecado. ¿Por qué? Porque pagaste por él. Pero te pido, Señor, que lo perdones. ¿Pero por qué le pedimos que lo perdone? No porque no fue castigado lo suficiente para perdonarlo, sino porque tenemos esa relación de padre e hijo. ¿Sí ven lo que les trato de decir? Porque muchos hacen la confesión de pecados como la base. Muchos dicen, pecado que no confieses, pecado que no se perdona. Agarran primera de Juan 1:9. Pecado confesado, pecado perdonado. Pero pecado que no confieses, pecado no perdonado. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que Santiago está diciendo, que una persona que realmente es cristiana va a dar evidencia de confesión de pecados por lo que le ha sucedido internamente. Porque si nosotros hacemos la confesión de pecados la base, ¿qué estamos diciendo? Que todos los pecados que se nos olvide confesar, los vas a tener que pagar. Entonces no fuiste realmente justificado. No sé si me explico. Entonces, ¿debemos de confesar nuestros pecados? ¿Qué hacemos en nuestro diario vivir? Sí. ¿Por qué? Porque sentimos dolor por nuestro pecado. Y queremos expresarle a Dios, ¿verdad?, que nos duele. Porque lo que Él ha hecho en nosotros es real. Y creo que es ahí donde entra esa confusión mucho, ¿verdad?, con agarrar la pera y confundirla con una manzana. Agarrar la manzana y confundirla con una pera. Agarrar un plátano y confundirlo con un chícharo o viceversa. Entonces, son unas doctrinas tan más maravillosas que a los creyentes nos ayudan a edificar nuestra vida, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias. Padre, gracias por la justificación.